Número 1. Cuerpo de Lázaro. El término cuerpo de Lázaro proviene de la famosa historia bíblica de Lázaro, quien fue resucitado. Esta referencia sugiere la idea de que una parte del cuerpo está viva pero desconectada de la conciencia del individuo. Se caracteriza por la sensación de que una o más extremidades son ajenas al cuerpo, actuando de forma independiente e involuntaria. Este trastorno puede ser extremadamente angustiante para quienes lo padecen, llevándolos a experimentar comportamientos extraños y, en algunos casos, impulsos de autoamputación. Los pacientes a menudo reportan que su extremidad afectada se siente como si no les perteneciera. Esta sensación puede ser aterradora, ya que puede llevar a pensamientos de despersonalización. Las extremidades afectadas pueden realizar movimientos involuntarios, como agarrar objetos o golpear cosas, sin que el paciente tenga control consciente sobre ellos. Este fenómeno puede llevar a situaciones peligrosas, ya que la extremidad puede actuar de manera que el paciente no anticipa. Algunas personas con este síndrome pueden experimentar impulsos de amputarse la extremidad afectada, creyendo que liberarse de ella aliviaría la angustia que sienten. Este comportamiento puede ser devastador y requiere intervención médica urgente. El síndrome de la extremidad ajena puede ser causado por diversas condiciones neurológicas y algunos factores de riesgo. Los accidentes cerebrovasculares, especialmente aquellos que afectan el hemisferio derecho del cerebro, son una de las causas más comunes del síndrome. Estos eventos pueden provocar daño a las áreas involucradas en el control motor y la percepción del cuerpo. Las cirugías que involucran el cerebro, como las realizadas para tratar la epilepsia, pueden resultar en la aparición del síndrome. La callosotomía, por ejemplo, es un procedimiento en el que se corta el cuerpo calloso para reducir la severidad de las convulsiones, pero puede llevar a una desconexión entre los hemisferios. Condiciones como el Alzheimer, la esclerosis múltiple y el Parkinson pueden contribuir a la aparición de este síndrome, ya que afectan la función neurológica y pueden alterar la percepción del cuerpo. No existen medicamentos específicos para esta condición, pero algunos tratamientos pueden ayudar a controlar los síntomas asociados, como antidepresivos o antipsicóticos. La fisioterapia es crucial para ayudar a los pacientes a recuperar el control motor y mejorar la coordinación. Los terapeutas trabajan con los pacientes en ejercicios que promueven la conexión entre el cerebro y el cuerpo. La terapia cognitivo-conductual puede ser beneficiosa para ayudar a los pacientes a manejar la ansiedad y el estrés asociados con su condición. La terapia puede ayudar a desarrollar estrategias para lidiar con la sensación de la extremidad ajena. Algunas terapias se enfocan en ayudar a los pacientes a reconectar mentalmente con sus extremidades. Esto puede incluir ejercicios de visualización y técnicas de atención plena. Número 2. Zona de la muerte. El fenómeno conocido como la zona de muerte ha capturado la atención del público debido a sus implicaciones legales únicas y algo inquietantes. Ubicada en el Parque Nacional de Yellowstone, esta zona plantea preguntas interesantes sobre la jurisdicción y la aplicación de la ley, creando un escenario en el que, teóricamente, un criminal podría escapar al enjuiciamiento. Yellowstone, establecido en 1872, es el primer parque nacional de Estados Unidos y un sitio de gran importancia ecológica y cultural. Con una extensión de más de 3.400 millas cuadradas, el parque abarca terrenos en Wyoming, Montana e Idaho. Aunque la mayor parte se encuentra en Wyoming, una pequeña parte, aproximadamente el 3% del parque, está en Idaho. Esta particularidad geográfica es fundamental para entender el enigma de la zona de muerte. En general, los crímenes cometidos dentro de parques nacionales son tratados bajo la ley federal. Esto significa que cualquier delito sería procesado en un tribunal federal. Sin embargo, la peculiaridad surge en el área de Idaho dentro de Yellowstone, que está rodeada por el estado de Wyoming. La clave del misterio radica en la jurisprudencia que rige los juicios. Según la Constitución de los Estados Unidos, para que una persona sea juzgada en un estado, debe haber un jurado compuesto por ciudadanos de ese mismo estado. Dado que la zona de muerte está en Idaho, pero es parte del Parque Nacional de Yellowstone, que es administrado por Wyoming, se presenta una contradicción legal. Dificultad para constituir un jurado. Si un delito se comete en esta zona, no se puede formar un jurado de Idaho para juzgar al acusado, ya que la mayoría de los jurados provienen de los condados donde se comete el delito. Como resultado, no hay una forma legalmente válida de juzgar al culpable. Imaginemos un escenario en el que un turista comete un crimen violento, como un asesinato, en la zona de muerte.
Una vez que se presenta el caso ante un tribunal, el acusado podría argumentar que no puede ser juzgado debido a la falta de un jurado apropiado de Idaho. Este tipo de situación plantea preguntas serias sobre la justicia y la responsabilidad legal. La existencia de este vacío legal plantea dilemas éticos significativos. La posibilidad de que un criminal pueda evadir el juicio debido a un tecnicismo es preocupante. Esto genera un debate sobre la efectividad del sistema legal y la necesidad de revisiones legislativas que garanticen que los crímenes no queden impunes debido a fallas en la jurisdicción. A pesar del interés generado, hasta ahora no ha habido cambios significativos en la legislación que aborde esta cuestión específica. Las autoridades federales han mantenido un enfoque prudente, y hasta el momento no se ha propuesto una solución legislativa que cierre este vacío. La zona de muerte en el Parque Nacional de Yellowstone es un fenómeno legal que plantea preguntas complejas sobre la justicia, la jurisdicción y la responsabilidad. A medida que se exploran las implicaciones de este tecnicismo, es probable que continúe generando interés tanto en el ámbito legal como en el público en general. Es posible que, con el tiempo, los legisladores reconozcan la necesidad de abordar este vacío legal. La revisión de las leyes relacionadas con la jurisdicción en parques nacionales podría ser un paso hacia la garantía de que todos los delitos, independientemente de su ubicación, sean tratados con seriedad y responsabilidad. Número 3. La autopsia de Napoleón. Napoleón Bonaparte, una de las figuras más influyentes de la historia europea, dominó gran parte de Europa a principios del siglo XIX. Su ascenso al poder fue meteórico, y su eventual caída tras la derrota en Waterloo llevó a su exilio en la remota isla de Santa Elena en el Atlántico Sur. Esta ubicación, elegida por los británicos, fue un intento de prevenir su regreso al poder, pero también tuvo un impacto significativo en su salud física y mental. Napoleón falleció el 5 de mayo de 1821, después de varios años de reclusión en condiciones difíciles. Sus últimos años en Santa Elena se caracterizaron por problemas de salud, incluyendo dolores abdominales, fatiga extrema y una pérdida significativa de peso. Al momento de su muerte, sus médicos lo diagnosticaron con una enfermedad gástrica, que algunos han interpretado como un cáncer de estómago, una afección que también había afectado a su padre. La autopsia fue realizada por el Dr. Francesco Antomarchi, un médico italiano que había sido asignado como su médico personal. Este examen post-mortem fue llevado a cabo de manera meticulosa y se registraron hallazgos significativos. Se observó que el hígado de Napoleón estaba significativamente aumentado de tamaño, lo que podría indicar enfermedades hepáticas. Lesiones estomacales. El examen reveló lesiones que se asemejaban a las causadas por un cáncer avanzado, lo que llevó a muchos a concluir que su muerte se debía a esta enfermedad. Otros problemas de salud. También se documentaron otros problemas como una dilatación del corazón y enfermedades pulmonares, que contribuyeron a su deterioro general. En el siglo XX, se realizaron análisis en el cabello de Napoleón que revelaron niveles preocupantes de arsénico. En particular, en 1961, el Dr. B.M. Delacour, un médico forense, realizó un estudio que reveló la presencia de arsénico en varias muestras de cabello. Esta evidencia impulsó la especulación sobre la posibilidad de un envenenamiento. El arsénico es un veneno potente, y en el siglo XIX, su uso estaba extendido en medicina y en productos de uso cotidiano. Las teorías sobre cómo Napoleón pudo haber estado expuesto al arsénico incluyen medicamentos. Durante su vida, Napoleón pudo haber tomado medicamentos que contenían arsénico, que en aquel tiempo se utilizaba para tratar diversas afecciones. Contaminación ambiental. Santa Elena, donde fue exiliado, era una isla con escasa infraestructura y condiciones difíciles. Los contaminantes del ambiente, incluidos los pesticidas o incluso el agua potable, podrían haber sido responsables de la exposición al arsénico. Alimentos en mal estado. La dieta de Napoleón en Santa Elena era limitada, y la posibilidad de que los alimentos estuvieran contaminados no es descartable. La idea de que Napoleón pudo haber sido envenenado ha dado lugar a diversas teorías. Envenenamiento intencionado. Algunos historiadores sugieren que sus enemigos, incluidos políticos británicos, podrían haber querido eliminarlo. Esta teoría se ve reforzada por el contexto de la época, donde la rivalidad política era intensa y el deseo de evitar el regreso de Napoleón al poder era crítico. Envenenamiento accidental. Otras teorías apuntan a la posibilidad de un envenenamiento accidental. La exposición prolongada al arsénico a través de medicamentos o del entorno podría haber sido suficiente para provocar su deterioro. La medicina de la época no tenía un conocimiento claro sobre los efectos a largo plazo de la exposición al arsénico.
La autopsia de Napoleón y la controversia sobre la presencia de arsénico en su cabello ilustran las complejidades de la historia y la ciencia. La falta de pruebas concluyentes y las teorías divergentes reflejan tanto las limitaciones del conocimiento médico de la época como la fascinación perdurable por uno de los líderes más enigmáticos de la historia. La muerte de Napoleón sigue siendo un campo fértil para la especulación y el análisis, simbolizando las intrigas del poder y la fragilidad de la vida humana. Número 4. Estrés en los dinosaurios. Las hormonas del estrés, como el cortisol y la adrenalina, juegan un papel crucial en la fisiología de los animales al ayudarles a responder a situaciones amenazantes. Esta respuesta es parte del sistema endocrino, que regula las funciones corporales a través de hormonas. Cuando un organismo se enfrenta a un peligro, se activa el sistema nervioso simpático, lo que desencadena la liberación de adrenalina y cortisol. Estas hormonas aumentan la frecuencia cardíaca, preparan al cuerpo para una respuesta rápida. Redirigen la sangre hacia músculos y órganos esenciales, mejorando el rendimiento físico. Suprimen funciones no esenciales, como la digestión y la reproducción, para concentrar recursos en la supervivencia inmediata. El análisis de hormonas del estrés en fósiles ofrece una visión única de cómo los animales prehistóricos pudieron haber experimentado sus entornos antes de morir. El colágeno, una proteína estructural común en tejidos animales, puede conservarse en fósiles durante millones de años. Los científicos han encontrado que el colágeno puede contener residuos de hormonas, lo que permite inferir el estado fisiológico del animal en el momento de su muerte. Los niveles de hormonas del estrés en los fósiles pueden indicar las condiciones ambientales que enfrentaron los animales. Al correlacionar niveles elevados de estrés con eventos de extinción, los científicos pueden identificar patrones en la historia de la vida en la Tierra. Este enfoque ayuda a discernir si el estrés fue un factor contribuyente en la desaparición de ciertas especies. Los datos sobre estrés hormonal permiten a los investigadores inferir cómo interactuaban las especies en un ecosistema. Por ejemplo, la competencia por recursos y las dinámicas de depredación pueden deducirse al observar cómo las especies respondieron a las presiones ambientales. Varios estudios han explorado la relación entre hormonas del estrés y las extinciones en diversas especies prehistóricas. Investigaciones han encontrado que los mamuts, antes de su extinción, mostraron niveles elevados de cortisol, indicando que enfrentaron un estrés significativo. Esto puede haberse debido a cambios climáticos y reducción de hábitats. Los tigres de dientes de sable, por otro lado, también presentan indicios de estrés en fósiles. Su extinción puede haber sido influenciada por cambios en la disponibilidad de presas y aumento de competidores. Aunque el análisis de hormonas en dinosaurios es más complicado, algunos estudios han intentado correlacionar eventos de extinción masiva, como el impacto de un asteroide, con signos de estrés en ecosistemas completos. Las evidencias indirectas sugieren que los dinosaurios y otras especies también pudieron haber experimentado estrés severo antes de su extinción. Número 5. Ratas que ríen. Las ratas son criaturas altamente sociales que viven en comunidades. El juego es una parte fundamental de su vida social y tiene varias funciones. El juego ayuda a las ratas a aprender habilidades esenciales para la interacción social. A través de la lucha simulada y la persecución, las ratas jóvenes desarrollan habilidades para negociar, establecer jerarquías y resolver conflictos, lo que es crucial para su supervivencia en un entorno social. El juego también fomenta la vinculación entre ratas. Al jugar juntas, las ratas establecen conexiones sociales que pueden durar toda la vida. Estas relaciones son esenciales para la cooperación en tareas como la búsqueda de alimento y la defensa contra depredadores. Los sonidos emitidos por las ratas durante el juego son un aspecto fascinante de su comportamiento. Los sonidos que las ratas producen se clasifican como ultrasónicos, lo que significa que están por encima del rango de audición humana. Las frecuencias típicas de los sonidos de risa de las ratas están en el rango de 50 a 80 kHz. Estos sonidos son cortos, rápidos y a menudo ocurren en ráfagas durante el juego. Los estudios han demostrado que las ratas son más propensas a emitir estos sonidos en situaciones de juego activo y durante interacciones sociales positivas. Por ejemplo, al jugar con otros, especialmente en un entorno enriquecido, la frecuencia de estos sonidos aumenta, lo que sugiere que están experimentando disfrute. La capacidad de las ratas para reír tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión de la vida emocional de los animales. El hecho de que las ratas emitan sonidos de alta frecuencia durante el juego sugiere que pueden experimentar placer.
Esto pone de relieve la idea de que la capacidad de disfrutar no es exclusiva de los humanos, sino que puede estar presente en otras especies de mamíferos. Los sonidos emitidos pueden funcionar como un medio de comunicación que fortalece las relaciones sociales. Las ratas pueden utilizar estos sonidos para señalar que están disfrutando de la interacción, lo que fomenta una respuesta similar en sus compañeras. Esta capacidad de empatizar y comunicar estados emocionales es fundamental para la cohesión social en sus grupos. Los estudios realizados sobre el comportamiento lúdico y la emisión de sonidos en ratas han sido variados y han proporcionado información valiosa sobre su psicología. Investigaciones han mostrado que las ratas que viven en entornos enriquecidos, con acceso a juguetes y otros estímulos, no solo juegan más, sino que también emiten más sonidos ultrasónicos. Estos estudios sugieren que el entorno juega un papel crucial en el bienestar emocional de las ratas, promoviendo comportamientos positivos. Los científicos han comparado la risa de las ratas con la risa humana en contextos de juego. La risa humana también está vinculada a la liberación de endorfinas y otras sustancias químicas que generan sensaciones de placer y bienestar. La similitud en el contexto de emisión de sonidos y su función social sugiere que hay un paralelismo en cómo diferentes especies expresan alegría y conexión. El fenómeno de las ratas que emiten sonidos similares a la risa durante el juego es un poderoso recordatorio de la complejidad emocional que puede existir en el reino animal. A medida que la ciencia avanza en la comprensión de estas interacciones, se vuelve evidente que las ratas, lejos de ser simples criaturas, son seres que experimentan placer, establecen conexiones sociales y participan en una vida emocional rica. Este entendimiento no solo amplía nuestro conocimiento sobre la empatía y el comportamiento social en animales, sino que también desafía nuestras percepciones sobre la inteligencia y la emoción en otras especies.